soy Emilio Bastida, matrón, divulgador científico, y hoy vengo a hablarte sobre algunos mitos en referencia a la maternidad. Y el primero es, no se puede comer o beber durante el proceso de parto, durante el proceso de nacimiento. ¿Qué es lo que dice la evidencia de esto? Pues la evidencia es aplastante. Yo, de manera más personal y en mi tiempo, he buscado evidencia científica en inglés, en francés, en castellano, y no hay absolutamente nada que prohíba comer y beber durante el proceso de parto. Entonces, ¿por qué es algo que genera tanto conflicto también a veces en los hospitales? Pues algo que básicamente yo creo que forma parte de la cultura, sobre todo de la cultura de trabajo desde hace mucho tiempo, porque incluso, tanto como estaba diciendo, las guías internacionales, las guías nacionales, lo que hablan es que se puede comer, incluso si nos descargamos el plan de parto del Ministerio de Sanidad, que fue publicado en 2010, ahí también se permite y puede esticar como opción comer y beber durante el proceso de parto. Además, vamos a pensar en la fisiología. El útero es un músculo y necesita energía. Si no hay energía en el cuerpo, el proceso de parto puede pararse completamente, porque en la inteligencia del cuerpo humano lo que realmente piensa es que si yo tengo poca energía en mi cuerpo, ahora mismo estoy en un proceso de parto, el parto es algo secundario, no importa parir hoy o parir mañana dentro de 2 o 3 días. Si hay poca energía, el cuerpo la guarda para el corazón, ¿vale? Para mantenerlo con vida, y para el cerebro, para mantenerlo con vida, porque son los órganos más importantes. Por eso, si no hay comida o bebida, es posible que esas contracciones empiecen a espaciarse, a disiparse o incluso a desaparecer. En muchas de las prácticas, a veces también en los hospitales, cuando esas contracciones se disipan, es pues utilizar los recursos que tenemos, oxitocina sintética, para motivar esas contracciones. Y muchas veces lo que tenemos que analizar es cuánto tiempo ha pasado sin comer y beber. Entonces, si la evidencia nos lo aporta de esa forma, hagámoslo de esa forma también. Esto de manera más personal, yo he estado buscando históricamente por qué nos comportamos de esta forma, por qué se prohíbe, ¿no? O a algunos profesionales sanitarios no les gusta que las mujeres coman y beban. Y esto es por el riesgo de broncoaspiración en el caso de que haya una cesárea intraparto de urgencia, de emergencia, y que la mamá necesite una anestesia general, es decir, que te duerman completa. Pues mira, eso solo ocurre en el 1% de las ocasiones, según las estadísticas. Entonces, estamos prohibiendo comer y beber al 99% de mamás cuando únicamente el 1% de madres necesitan esa anestesia general en esa cesárea intraparto, ¿no? Hipotética. ¿Que puede ocurrir? Pues por supuesto que sí, pero es el 1%. No hay mayor riesgo por comer y beber, y ni siquiera hay evidencia que prohíba comer y beber durante el proceso de parto. Entonces, debemos cambiar estas prácticas, y también como madre debes lucharlo, porque al final estás en todo tu derecho, y de hecho también ya sabes que si no comes, si no bebes, pues es posible que el proceso de parto sea algo más dificultoso por tu falta de energía o porque esas contracciones también vayan a disiparse. Quiero también aportar con esto, y además que me lío siempre hablando con esto, aunque quería de verdad con este vídeo hacer algo cortito, ¿no? Con respecto a los mitos, pero es que este tema es muy interesante. Y es que es cierto también que los tipos de anestesia han cambiado, que las anestesias ahora mismo son muchísimo más seguras, y esto es una opinión personal mía, pero yo creo que muchos anestesistas pues perpetúan todo eso que han ido aprendiendo durante toda su vida, ¿no? Durante su formación. Y desde mi experiencia más personal y profesional, con la formación que yo he tenido en Inglaterra, o sea, al final allí no se obliga no comer y no beber. Y la morbimortalidad, es decir, todo lo que puede ocurrir en tu cuerpo a nivel de enfermedad relacionado con técnicas, procedimientos o por consecuencias del proceso de nacimiento, no son mayores en otros países de Europa que en España, y allí se está comiendo. Entonces debemos cambiar esta práctica basada en la evidencia. Aunque yo estoy grabando este vídeo, esto no es mi opinión. Mi opinión está basada en la última evidencia científica. Entonces también tú, como mujer, escríbelo en tu plan de parto, háblalo con la matrona, háblalo con los ginecólogos, háblalo con el anestesista, o incluso previamente, cuando se presente el plan de parto, si es posible, con esa persona que gestione los planes de parto, háblalo y presenta la evidencia, porque al final estás en tu derecho de comer y beber durante el parto, y en el proceso fisiológico se comprende que debes hacerlo. Segundo mito: la teta no alimenta. Esto es otro de los mitos que también ha perpetuado durante muchísimo tiempo, y yo sigo escuchando. Y es que, bueno,
yo por genética, ¿no? Lo digo así en este modo broma, por genética de toda mi familia no podía alimentar a mi bebé porque yo produzco poca leche. Bueno, pues según la evidencia lo que dice es que la mayoría de mamás en su momento no han podido darle leche a sus bebés no por la poca producción, sino a veces por problemas de agarre, por problemas de posición o bebés que no han sido diagnosticados de un frenillo lingual corto, ¿no? O una limitación del frenillo como es la anquiloglosia, que así se llama. Cualquiera de esas cosas cuando ocurre a veces no produce esa estimulación que al final necesitamos para que tengas la leche suficiente para el bebé. Entonces, no es un problema genético, no es un problema de que tu leche no la alimente o de que el bebé llore y no la alimente, sino muchas veces el problema es un problema de posición, un problema de agarre o este diagnóstico que estábamos hablando. Entonces, es muy importante saber esto, porque si nosotros valoramos esto con una asesoría de lactancia, con una matrona de manera local, que sería algo que yo incluso te recomendaría que contactara antes de que el bebé naciera, que simplemente tuviéramos localizado ese número de teléfono por si lo necesitamos en el momento en que el bebé nazca. Entonces, que quiero que al final, y lo que quiero transmitir es que quede realmente claro que en la mayoría de ocasiones no es que haya una baja producción de leche que solo ocurre en el 1% de la población, es decir, tienes el 99% de probabilidades de que ese no sea tu caso. Entonces, antes de llegar a ese punto y decir, es que yo no produzco suficiente leche, porque también le ha pasado a mi hermana, a mis primas, a mi amiga o a nivel genético de mi madre, porque ha sido lo que así he escuchado, vamos a buscar una buena asesoría y vamos a solucionar los problemas que tenemos de manera individual para realmente alimentar a nuestros bebés. Y luego, es más, históricamente, pues desafortunadamente no tenemos una buena referencia de nuestras madres. Es decir, yo ahora voy a cumplir 35 años y en la época en la que yo nací, yo sé que tanto las matronas, los ginecólogos y los pediatras, por la evidencia o por las cosas que se saben en ese momento, la verdad que esto lo desconozco tan en concreto, se le recomendaba a las mamás que la leche solo era de manera pues, eficiente o suficiente durante 3 meses de vida. Entonces, con mucha suerte, la mayoría de nosotros pues fuimos amamantados durante 3 meses. Y enseguida empezamos a tomar cereales, a tomar otras cosas. ¿Por qué explico esto? Porque no tenemos una buena referencia de apoyo de nuestras madres. Y no es su culpa, porque ellas también se dejaron aconsejar pues por eso sanitario en esa época. Pero es verdad que al final no tenemos esa tribu, no hemos visto tanto tiempo amamantar a nuestras madres, a nuestros hermanos y a todas esas personas de esa época en la que ahora a lo mejor podamos apoyarnos y que nos ayuden. Entonces, claro, estamos en una época de transición con la lactancia materna muy, muy interesante y muy grande, muchísimo más de lo que puedes llegar a pensar. Entonces, con esto lo que quiero animarte es que, bueno, primero es que no culpabilicemos nunca, jamás nuestras madres por lo que han hecho por nosotros, y segundo que tampoco pues intentemos que comprendan las cosas de la misma forma que nosotros, porque ahora tú tienes mucha más información desde el presente, porque ahora vas a ser madre o eres madre y estás en esta búsqueda de información y te estás nutriendo de todo esto, y todo esto te ayuda a tomar conciencia y a saber que ahora mismo desde la evidencia tenemos otros recursos. Por eso la OMS recomienda la lactancia materna durante 6 meses de manera exclusiva y que sea la leche materna la base de la alimentación durante los 2 primeros años de vida. Por eso cuando hablamos a partir de los 5, 6, 7 meses de esa alimentación complementaria, es complementaria a la leche, es decir, siempre sería la leche materna o la leche artificial si es la decisión que has tomado, y complementamos con la alimentación más sólida, ¿vale? No sé si me explico y me comprendes de esta forma, que eso sería absolutamente otro tema a tratar. Tercer mito. El parto y el nacimiento es inminente cuando la bolsa de agua se rompe, es decir, cuando hemos roto agua. Pues realmente no. ¿Qué significa que has roto aguas? Pues significa que has roto aguas. Punto y final, no significa nada más. ¿De qué manera diagnosticamos las matronas y las ginecólogas, los sanitarios, que una mamá está de parto? Pues necesitamos 2 cosas súper importantes. Al menos tener 4 o 5 centímetros de dilatación. Digo 4 o 5 centímetros porque 4 centímetros según los hospitales de España, 5 centímetros según la OMS. Y además, aparte de eso, necesitamos contracciones regulares. Si no tenemos esos movimientos regulares, si no tenemos esas contracciones regulares, no estamos de parto. Necesitamos el motor para que el bebé realmente pueda empujar ese cuello de útero y empiece a dilatar y salir. Por eso romper aguas no significa nacimiento inminente. Entonces todo eso que nosotros hemos ido viendo en las películas, ¿no? Continuamente, tanto tiempo, una y otra vez,
sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque el bebé, o sea, no sale disparado como se ve en las películas. Al final la bolsa se puede romper antes del proceso de nacimiento, durante el proceso de nacimiento y después del proceso de nacimiento, y eso se llamaría parto velado o enmantillado. Entonces, ¿es necesario que se rompa la bolsa? Realmente no. De hecho, no hay evidencia que justifique que romper la bolsa de manera artificial acelere el proceso de parto. Solo hay un estudio muy pequeñito, con muy poquitas mamás de los últimos años, no sé exactamente en qué año fue, donde se decía que podría verse la posibilidad de adelantar o de que el proceso de parto fuese más rápido o acortarlo como unos 20 minutos. En realidad, o sea, piénsalo bien, que son 20 minutos en tu vida. Porque la mía, o sea, que pretendo vivir a unos 90 o 100 años, no son absolutamente nada. Ahora, tú, desde el consentimiento, ¿quieres que te rompan la bolsa o te quieres romper la bolsa de manera artificial? Pues hazlo. Pero, en principio, según la evidencia, no aceleraría ningún proceso. Cuarto mito. No se puede parir de manera vaginal después de cesárea. Pues esto también es un mito, porque por supuesto que se puede parir, y una de las cosas que más se escucha cuando hay una cesárea previa es el riesgo de rotura uterina. De hecho, muchas veces esa palabra tiene muchísima potencia, tiene muchísimo peso, y yo creo que de hecho cuando la escucháis es que no puedes pensar otra cosa, que es lo que te va a ocurrir a ti. Pero ¿qué es lo que dice la evidencia? ¿Cuál es el riesgo de rotura uterina después de una cesárea? No en ese parto vaginal o con las contracciones. Piensa que el útero es un músculo y ya ha tenido una cicatriz. Por eso la importancia de tratar también la cicatriz después de esa cesárea, de liberar adherencia, de estimularla, de que se produzca con esa estimulación también una liberación de colágeno, que se vaya alisando y vaya, pues, de nuevo esas capitas a ponerse cada una en su lugar. Pero bueno, retomando, ¿cuál es el riesgo hospitalario, ¿no? Si tú has tomado la decisión de parir en el hospital con una cesárea previa. Pues el riesgo sería entre 0,2 y un 1% según los hospitales. ¿Por qué según los hospitales? Porque la intervención es muy distinta según los hospitales, por eso hay ese margen. Pero al final estamos hablando de un riesgo muy bajito. También hay otros estudios que identifican que en una casa de parto el riesgo podría ser menor y que incluso en un parto en casa el riesgo podría ser menor. Pero a rasgos generales, fijaros que el riesgo de rotura uterina después de una cesárea, ¿no? Tras una cesárea previa, es bastante bajito. Como digo, entre 0,2 y un 1%. Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de este riesgo es súper importante conocer los datos estadísticos para realmente comprender el riesgo que tenemos. Lo que sí que también es muy importante cuando hemos tenido una cesárea previa es el manejo. El manejo, es decir, cuanto más fisiológico sea el proceso después, pues muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque si utilizamos una oxitocina sintética o nos enfrentamos a una inducción de parto simplemente por el hecho de utilizar esa medicación, siempre y cuando no esté justificada, por supuesto, porque una inducción de parto justificada, pues yo ahí no tengo absolutamente nada que decir, porque al final esa intervención es absolutamente válida y debemos estar muy agradecidos de tener ese acceso en nuestros hospitales cuando es realmente necesario. Pero cuando no, ¿por qué exponernos a ese proceso? Sobre todo, ¿no? En este caso, ¿no? Que estamos hablando en concreto, aunque podemos extrapolarlo a todo, de exponernos a un aumento de ese riesgo de rotura uterina tras una cesárea previa con ese uso de oxitocina pues más rutinaria o ese uso de cualquier medicación de manera rutinaria. Según los datos estadísticos puede subir aproximadamente en una inducción de parto hasta un 5%. Entonces, muchísima reflexión, muchísimo debate, muchísimo pensamiento y sobre todo, si es posible, segundas opiniones para tomar buenas decisiones y no exponernos o exponernos lo más mínimo a ciertos riesgos asociados. Entonces espero que esta información y que todos los métodos con los que he hablado en este momento te vayan ayudando a retirarlo y que esta información pueda llegar lo más lejos posible, que al final está basada en la última evidencia, es información actualizada y el objetivo que tengo básicamente es que cortar esos mitos y que no sigan perpetuando en esta humana, ¿no? Y que al final, poquito a poco, vayamos destripando y vayamos sacando esta información negativa de nuestra mente y que futuras mamás puedan vivir el proceso más tranquilas.